Bienvenidos a otra clase de matemática. Mi nombre es Camilo Bonilla. Comencemos. El día de ahora veremos funciones. Entre ellas veremos operaciones con funciones y composición de funciones. Al igual que nosotros podemos operar números como por ejemplo sumar 2 con 5 que nos da 7, nosotros podemos operar funciones. Así podemos encontrar su suma, su resta, su producto y su cociente. Por ejemplo, para la función suma, si f y g son funciones reales de variable real, entonces la suma puede definirse como f más g de x igual a f de x más g de x. Observe que en este caso esta x está como subíndice debido a que no se debe confundir con una multiplicación. ¿Y cuál será el dominio de esta suma de funciones? El dominio de f más g está definido como el dominio de f intersectado con el dominio de g. Por ejemplo, para las funciones f de x igual a 4x cuadrado menos 18x menos 10 y g de x igual a 4x más 2, debemos encontrar la función suma, es decir, f más g de x, y su respectivo dominio. Primero se realiza la suma algebraica de la regla de correspondencia de ambas funciones, es decir, que f más g de x es igual a f de x más g de x. Sumando ambas funciones, tendríamos que sumar 4x cuadrado menos 18x menos 10 con 4x más 2. Obteniendo la suma, observamos que este no tiene términos semejantes, por lo que se colocaría igual. Luego procedemos a operar el menos 18x con el 4x y el menos 10 con el 2, obteniendo así 4x cuadrado menos 14x menos 8. Para determinar el dominio de la función resultante, es decir, la función suma, se debe intersectar el dominio de ambas funciones, es decir, que yo debo intersectar el dominio de f con el dominio de g. Pero ¿cuál es el dominio de estas funciones? Por ser ambas funciones polinomiales, su dominio serán todos los reales. Es decir, que el dominio de f más g es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Pero ambas funciones tienen como dominio los números reales, por lo que ambas van desde el menos infinito hasta el más infinito. Intersectando ambas funciones, es decir, ¿qué elementos tienen en común? Como ambas funciones son todos los reales, los elementos que tienen en común pues también serán todos los reales. Por lo que el dominio de la función suma, el dominio de f más g, será también todos los reales. Segundo ejemplo, para la función f de x igual raíz de x y g de x igual 2 menos x, debemos encontrar la función suma f más g de x y su respectivo dominio. Primero, siempre lo que debemos realizar es la suma algebraica de la regla de correspondencia de ambas funciones, en este caso sumar f de x con g de x. Observamos que en este caso no hay términos semejantes, por lo que procedemos solamente a colocarlos en orden. Para determinar el dominio de esta función suma, se debe intersecar el dominio de ambas funciones. ¿Cuál es el dominio de estas funciones? Pues el primero, por ser una raíz cuadrada, tenemos la raíz cuadrada de x, sabemos que lo que está adentro de los radicando debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, su dominio va desde 0 hasta más infinito. Y se tiene la segunda función, que es una función polinomial, cuyo dominio son todos los reales, por ser una función polinomial. Es decir, que el dominio de f más g es igual a la intersección de ambos dominios, de 0 a más infinito, intersectado con los reales. Yo tengo acá el dominio de la primera función, que va de 0 hacia más infinito, y el dominio de la segunda función, que va desde menos infinito hacia más infinito. ¿Y qué elementos tienen en común estos dos dominios? Observamos que los elementos que tienen en común son solamente aquellos que van desde 0 hasta más infinito. Por lo que el dominio de f más g es igual a todos los números que van de 0 a más infinito. La función resta. Si f y g son funciones reales de variable real, entonces la resta se puede definir como f menos g de x igual a f de x menos g de x, donde el dominio de esta resta viene dado de igual forma como la intersección de ambos dominios. Por ejemplo,
Para la función f de x igual 4x al cuadrado menos 18x menos 10 y g de x igual 4x cuadrado más 2x, encuentre la función resta f menos g de x y su respectivo dominio. Lo primero que debemos realizar es la resta algebraica de la regla de correspondencia de ambas funciones, en este caso restar f de x menos g de x. Por lo tanto, restaremos la primera función polinomial menos la segunda función polinomial. ¿Qué es lo que está haciendo este menos? Está cambiando el signo de estos dos términos. Restando, tendríamos 4x al cuadrado, como no tiene término semejante, queda igual, menos 18x menos 4x es menos 22x, y menos 10 menos 2 es menos 12. Procedemos a encontrar el dominio de la función resultante. Para eso necesitamos saber el dominio de ambas funciones. ¿Pero cuál es el dominio de las funciones antes trabajadas? Por ser ambas funciones polinomiales, su dominio son todos los reales. Es decir, que el dominio de la función resta f menos g es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Procedemos a intersectar ambas partes reales, desde menos infinito hasta más infinito para el primer caso, e igual en el segundo caso tendríamos que intersectar desde menos infinito hacia más infinito, así obteniendo una intersección de los reales. Por lo que el dominio de f menos g también serían todos los reales. Veamos este otro ejemplo para la resta. Tenemos la función f de x, que es la raíz cuadrada de x más 4, y la función g de x, que es la raíz cuadrada de 2 menos x. Encontrar la función resta f menos g de x y su respectivo dominio. Procedemos a hacer la resta algebraica de ambas reglas de correspondencia. Así tendríamos que f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Por lo tanto, tendríamos que restar f de x, que es la raíz cuadrada de x más 4, y g de x, que es la raíz cuadrada de 2 menos x. En este caso, se deja expresado, ya que no podemos realizar la suma de estas dos raíces cuadradas. Para determinar el dominio de la función resultante, se debe intersecar el dominio de ambas funciones. Pero, ¿cuál es el dominio de estas dos funciones? Ambas funciones son funciones raíces cuadradas. En el primer caso, sabemos que una raíz cuadrada, su radicando debe de ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que x pasando este 4 a este lado de acá, tiene que ser mayor o igual a menos 4. Por lo que el dominio de f es igual a todos aquellos valores que son mayores a menos 4. O mejor dicho, de menos 4 hacia más infinito. La segunda función también es una función raíz cuadrada que es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x. Sabemos que lo que está adentro del radicando tiene que ser mayor que 0, por lo tanto 2 menos x tiene que ser mayor que 0. Es decir, que 2, pasando la x al otro lado a sumar, tiene que ser mayor que x. Colocándolo de otra manera, x tiene que ser menor o igual que 2. Por lo tanto, ¿cuáles valores van a cumplir? Aquellos valores que vengan desde menos infinito hacia 2. Por lo que el dominio de la función resta f menos g de x es igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Es decir, que necesitaríamos intersectar desde menos 4 hacia más infinito con menos infinito hacia 2. Por lo que tendríamos dos rectas, una que viene desde menos 4 y llega hasta más infinito, y una que viene desde menos infinito y llega hasta 2. ¿Y qué elementos tienen en común estos dos? Pues van a tener en común el 4 y el 2, y todos estos elementos internos, es decir, todos estos elementos son sus elementos comunes. Por lo que el dominio de la función resta comenzaría en menos 4 y terminaría en 2, siendo este el dominio de la función resta, desde menos 4 hasta 2. Observe que como el 2 está incluido y el menos 4 también está incluido, entonces en el dominio de la función resta también estarán incluidos. El producto de funciones. Si f y g son funciones reales de variable real, entonces el producto puede definirse como f de x por g de x, donde el dominio también vendrá denotado
por la intersección de estos dos. Ejemplo, para estas dos funciones encontremos la función producto y su respectivo dominio. Primero lo que debemos realizar es el producto algebraico de ambas reglas de correspondencia, en este caso multiplicar la función f por la función g. Así obtendríamos estas dos multiplicaciones, multiplicando cada uno de estos términos por los demás y obtener este producto. Recordando un poco álgebra, obtendríamos el producto 16x al cubo menos 64x cuadrado menos 76x menos 20. Ahora procedamos a encontrar el dominio. Para eso necesitamos el dominio de ambas funciones. ¿Cuál es el dominio de ambas funciones? Pues ambas, por ser funciones polinomiales, su dominio son los reales. En este caso, estamos encontrando el dominio de la multiplicación, que sería la intersección de estos dos, es decir, intersectar ambos reales. Ya sabemos que cuando estamos intersectando ambos reales, pues el resultado también sería un real. Por lo tanto, el dominio de la función producto también es los reales. Observemos este segundo ejemplo para el producto. Tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 4 y g de x igual 2 entre x. Encontremos la función producto y su respectivo dominio. Sabemos que lo primero que tenemos que realizar es el producto algebraico de ambas funciones, es decir, multiplicar la raíz cuadrada de x más 4 por 2 entre x. Multiplicando, sabemos que aquí abajo hay un 1, tenemos que multiplicar esta raíz por 2 y este 1 por x. Así obtenemos la regla de correspondencia 2 raíz de x más 4 dividido x. Para encontrar el dominio de la función producto necesitamos el dominio de ambas funciones. En este caso, se tiene que el dominio de la primera función, por ser una función raíz cuadrada, encontrado anteriormente, sabemos que era desde menos 4 hasta más infinito. Y el de la segunda función, por ser una función racional, son todos aquellos reales excepto cuando el denominador valga 0. Es decir, que en este caso, x no puede tomar el valor de 0. Por lo que su dominio serían todos aquellos reales exceptuando ese valor. Es decir, que el dominio de la función producto es el dominio de la intersección de ambos dominios. En este caso, estamos intersectando desde menos 4 hacia más infinito y todos los reales exceptuando el 0. Es decir, que nosotros vamos a tener primero una recta que viene desde menos 4 hasta más infinito y otra recta que son todos los reales exceptuando ese valor de 0. ¿Qué valores tienen en común estas dos rectas? Pues tienen en común desde menos 4 hasta más infinito, pero hay un valor que no lo debe de tomar, en este caso ese valor es 0. Por lo tanto, el dominio de la función producto son todos aquellos valores que van desde menos 4 hacia más infinito exceptuando el 0. La función cociente. Si f y g son funciones reales de variable real, entonces el cociente puede definirse como f entre g de x igual a f de x entre g de x, donde el dominio de la función cociente está constituido por todos los elementos de x pertenecientes a la intersección de esos dos dominios, que además cumplan con la condición de que g de x debe ser diferente de 0. Recuerde que no podemos romper el mandamiento de la matemática que dice que nunca dividirás entre 0. En este caso, por eso colocamos esta condición. Para las funciones f y g debemos encontrar la función cociente y su respectivo dominio. Primero debemos realizar el cociente algebraico de ambas funciones, es decir, dividir 4x cuadrado menos 18x menos 10 entre 4x más 2. Dividimos y obtenemos x menos 5. Para encontrar el dominio de esta función cociente, lo que debemos hacer es conocer el dominio de las funciones involucradas. En este caso, por ser ambas funciones polinomiales, su dominio son los reales. Por lo que el dominio de la función cociente es la intersección de ambos, es decir, intersectar reales con reales, que ya sabemos que en este caso esa intersección son los reales. Pero hay que tener cuidado, hay que recordar que g de x tiene que ser diferente de 0, es decir, que g de x, que es 4x más 2, nunca va a tener el valor de 0. Pasamos
el 2 a restar acá, es decir que 4x nunca puede valer menos 2, que x no puede valer menos 2 cuartos, es decir que x nunca va a valer menos 1 medio. Por lo tanto, el dominio de la función cociente serían todos estos valores, exceptuando ese valor cuando g de x valga 0. Por lo que el dominio de la función cociente son todos los reales, exceptuando menos 1 medio. Ejercicios. Para estas dos funciones f de x y g de x, encontremos literal A, la función producto evaluada en 2, la función cociente evaluada en 7, g de x más delta x menos g de x, todo esto dividido delta x, y encontrar una función h de x, que es f de x menos f evaluada en menos x. En el primer caso, como ya sabemos cuál es la función producto, simplemente procedemos a evaluar en esa función producto el valor de 2. Observe que en el lugar de x yo he escrito 2, así poder evaluar ese valor en la función. Operamos y obtenemos el valor de menos 300. Para el segundo ejemplo, en la función cociente debemos evaluarla en 7. Así la función cociente, que es x menos 5, sustituimos en vez de la x el valor de 7. Realizamos la resta y obtenemos el valor de 2, por lo que la función cociente evaluada en 7 es igual a 2. Para el literal C, debemos realizar g evaluado en x más delta x menos g de x dividido delta x, donde delta x expresa un cambio. Entonces esto de acá es una sola variable que expresa el cambio de x. Para hacer esto lo vamos a hacer en 3 sencillos pasos. El primero es encontrar g de x más delta x, es decir, donde se encuentre x, nosotros la vamos a sustituir por x más delta x. Así en el caso anteriores, donde estábamos sustituyendo el 2 y el 7, en este caso sustituiremos por x más delta x. Sabemos que la función g es 4x más 2. Abrimos espacio para poder introducir x más delta x y ahora, en vez de escribir x, escribimos x más delta x. Observe que en el lugar de la x ahora está apareciendo x más delta x. Operamos, este 4 pasa a multiplicar acá y multiplica acá también y obtenemos 4x más 4 veces delta x más 2. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es, a esta función antes encontrada, procedemos a restarle la función g, es decir, 4x más 4 veces delta x más 2 menos 4x más 2. Este menos sabemos que lo que está haciendo es cambiarle el signo a este paréntesis. Es decir, obtenemos 4x más 4 delta x más 2 menos 4x menos 2. Operamos algebraicamente, es decir, este 4x se simplifica con este y este de acá con este de acá, obteniendo solamente 4 veces delta x. El tercer paso es, una vez encontrada esta operación, procedemos a hacer la división con delta x. Por lo tanto, 4 veces delta x se divide delta x, simplificando acá, obtenemos el valor de 4. Es decir, que esta operación de estas funciones da simplemente 4. El último ejemplo es encontrar una función h de x que es f de x menos f evaluada en menos x. Así, f de x igual 4x cuadrado menos 18x menos 10 la vamos a evaluar en menos x. Por lo tanto, en el lugar de x lo sustituimos por menos x. Menos x al cuadrado, el menos al cuadrado es positivo y acá menos por menos da más. Obteniendo la función f de menos x, una vez obtenida ambas funciones, procedemos a restarlas. Este 4x al cuadrado se simplifica con este de acá y este menos 10 se simplifica con este. Este menos le cambia el signo, ya sabemos. Por lo tanto nos queda menos 18x menos 18x. Así obtenemos la función h de x, que era f de x menos f de menos x, igual menos 36x.